Abra 1 Corintios capítulo 15. Ya tenemos 1 Corintios 15. Vamos a leer todos juntos del versículo 35 al versículo 38. 1 Corintios 15, verso 35 al 38. Adelante. Mi tema lleva un título muy corto, es una palabra, y lleva un subtítulo. El título es Desintegración y el subtítulo de Un cuerpo a otro. Dentro de las costumbres funerarias del antiguo Egipto, los egipcios seguían una elaborada serie de rituales de enterramiento que ellos consideraban necesarios para asegurar el camino de esta vida a la otra vida del difunto. Así que ellos practicaban estos ritos, tenían ciertos protocolos que incluían hechizos, incluían la momificación, la pronunciación de frases mágicas. Ellos seleccionaban ciertos objetos que ponían en la tumba del difunto, todo con el único propósito de garantizar que el difunto llegara seguro del otro lado. Las costumbres mortuorias utilizadas por los egipcios fueron evolucionando con el tiempo. Algunas de ellas se dejaron de practicar, otras de ellas mejoraron, fueron descartándose, pero la mayoría de elementos importantes persistieron en estas costumbres. Y aunque se cambiaron detalles específicos, había puntos que durante diferentes generaciones para ellos eran intocables porque eran sagrados, eran esenciales en lo que era un funeral apropiado. La base religiosa de la momificación en los egipcios es esta. Para los egipcios la muerte significaba una separación entre el soporte inmaterial, Ba, que es B de bueno y luego una A, Ba, que era para ellos el alma, y Ka, con K de kilo y A, Ka, la energía vital. Y el soporte material, el cuerpo. Al despertar en otra vida, Ba y Ka debían reintegrarse en un cuerpo purificado que transmutaría en otro con un matiz divino. En la preparación se lavaba el cuerpo y se procedía a la extracción del cerebro. Después se extraían los órganos internos, el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado. Los envolvían en un paño de lino y se introducían dentro de 4 vasos canopos bajo la protección de 4 dioses especiales, llamados hijos de Horus. El corazón se dejaba dentro del cuerpo porque no debía separarse de su cuerpo, pues era el lugar donde residían los sentimientos, la conciencia y la vida. Todo este complejo ritual funerario corresponde a una creencia religiosa en la vida corpórea más allá de la muerte. Esa era la razón por la cual los egipcios, por diferentes épocas, conservaron estas costumbres en sus funerales. Estaban vigilando, estaban cuidando y estaban asegurando que la persona al cruzar del otro lado de la vida pudiera tener un cuerpo preparado donde recibir el difunto
nuevamente un receptáculo para el espíritu. Mucho antes del nacimiento del cristianismo, al igual que los egipcios en otras culturas, se creía que la muerte física no era el fin de la vida, sino que había una resurrección. Y aunque los patriarcas hebreos, que fueron contemporáneos a algunas de estas culturas, aunque ellos también creían en la resurrección, no fueron ellos quienes propagaron en aquel tiempo esta creencia, sino que estas culturas por sí mismas ya lo creían. Así que podemos decir que la creencia en la resurrección es trascendental, es innata y es inherente en la vida del ser humano. Pero en lo que se difiere en las diferentes culturas que creen en la resurrección, en lo que ellos difieren es en lo que es la reincorporación. Ahí hay diferentes opiniones, puntos de vista, creencias, prácticas, etc. Aunque todas creen que el hombre, cuando muere, no concluye ahí su vida, sino que va a resucitar. Aún así, ellos difieren en la forma en que se va a reincorporar la persona en el próximo cuerpo. ¿Alaban a Dios? El cristianismo, basado no en una interpretación particular y no de forma infundamentada, sino fundamentada en la resurrección de su líder, esto es, en la resurrección de Jesucristo. El cristianismo ofrece una respuesta verdadera y amplia a sus seguidores sobre la reincorporación. Porque el cristianismo, al igual que otras culturas, creemos en la resurrección y de hecho es la piedra tanto fundamental como la piedra angular de nuestra fe. Esto lo dice claramente el apóstol Pablo en el capítulo 15 que leímos. Inicialmente dice Pablo que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Todas nuestras doctrinas, nuestras creencias, todo lo que hacemos, lo que se practica en el cristianismo, todo es por razón de que creemos que Jesús resucitó de los muertos. ¿Alaban a Dios? Pero para cuadrar esto con la realidad, recordemos lo que dijo el apologista cristiano C.S. Lewis. Él menciona sobre el cuerpo y el espíritu lo siguiente: usted no tiene un espíritu. Usted no tiene un espíritu. Esa es una declaración muy profunda. Estamos familiarizados con la parte trina del ser humano y es muy frecuente que citemos que tenemos un espíritu nosotros, pero C.S. Lewis dice que nosotros no tenemos un espíritu. ¿Cuántos de ustedes tienen un espíritu? Levante la mano. Ya lo asusté. Tú tienes un espíritu, hermana. ¿Usted, hermana? ¿O son zombies caminando? Dice C.S. Lewis, usted no tiene un espíritu, usted tiene un cuerpo. O dicho de otra manera, no es su cuerpo el que contiene un espíritu, sino más bien es su espíritu habitando en un cuerpo. ¿Por qué es relevante acomodar las cosas así? Porque la parte trascendental de usted es su espíritu y la parte pasajera de usted es su cuerpo. Acomodarlo a la inversa cambiaría el sentido de lo trascendental. Pero como estamos analizando la cuestión del cuerpo, la cuestión de la resurrección, es importante acomodar el orden de los factores. Aquí si no aplica la frase matemática del orden de los factores, no altera el producto, aquí sí lo altera. Sí, porque aquí usted tiene, ¿cuántos tienen un espíritu?
Levante la mano. Yo no tengo un espíritu. Yo tengo un cuerpo. Sí, no es lo mayor sujetándose a lo menor. Es lo menor lo que se sujeta a lo mayor. Entonces, usted tiene un espíritu. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué tienen ustedes? ¿Un cuerpo o un espíritu? Un cuerpo. ¿Quién sabe por qué tiene usted un cuerpo? Mi hermano Adán. Pues es que la respuesta no sé en lo que se basa en lo que usted dijo. Usted hablaba de lo trascendental, que era el punto clave para explicar la resurrección, ¿no? En lo que nosotros profesamos. Y tenemos un espíritu porque es lo que trasciende. Y el cuerpo es pasajero, entonces por eso tenemos un espíritu. No podemos tener un cuerpo porque si no entraremos en una contradicción en base a lo que creemos. Correcto. De hecho, ni siquiera podríamos explicar la resurrección. Esta frase tan corta, por eso es muy profunda, y la dijo un apologista. El entender que la parte eterna nuestra, la parte permanente nuestra, que es la parte trascendental, es el espíritu y no el cuerpo. Dicho en otro ejemplo, no es muy paralelo, pero sí puede darnos una idea. Es como el decir que mi cuerpo tiene un espíritu, es como decir que mi carro tiene una persona. No, yo tengo un carro, no el carro tiene una persona. Muy bien, de las partes que lo conforman a usted, la parte trascendental es su espíritu, y dependiendo de su preparación que tenga en esta tierra, usted estrenará dos cuerpos. Dependiendo de la preparación que usted tenga en esta tierra, usted estrenará dos cuerpos. Un ser humano ordinario tendrá dos cuerpos durante su existencia, mientras que un cristiano podrá tener hasta 3 cuerpos si es que alcanza el nivel de santidad más alto que puede haber, que es el nivel de santidad de la vida de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar las características de los 3 cuerpos que habitaremos y sus condiciones. Y sondear esta doctrina claramente en la Biblia nos lleva a poner cuidado en la terminología usada por el apóstol Pablo cuando se refiere a cada uno de estos cuerpos, porque hay una terminología muy particular y esta aparece en diferentes escrituras. Así que el cristiano puede, dependiendo de las circunstancias, puede llegar a a tener hasta 3 cuerpos. El que tiene y estrenaría 2 más. Y vamos a estudiar las características de los 3 cuerpos que vamos a habitar y sus condiciones. Pero primero vamos a analizar brevemente la terminología usada por Pablo para referirse a cuerpo en sus epístolas. Porque el apóstol Pablo usa 5 palabras para referirse a cuerpo de manera figurativa. 5 palabras. Y Pablo le llama a los cuerpos habitación, morada, edificio, casa y templo. Y cada una de estas 5 representaciones, porque son palabras representativas, se está hablando figurativamente, cada una de las 5 palabras están haciendo alusión a lo mismo, al cuerpo del ser humano. ¿Alaban a Dios? Repiten: habitación, morada, edificio, casa, templo y cuerpo. Vamos a ver esto en las Escrituras directamente. 2 pasajes. Primera de Corintios, por favor, capítulo 3. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Primera de Corintios 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pasamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios vienen de un junto 4 nombres que se le da al cuerpo. 2 de Corintios 5, bendito el Señor por siempre. Dice en el versículo 1 el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. De un junto ahí menciona el apóstol Pablo: morada, tabernáculo, edificio y casa. Y en otros pasajes los menciona aislados. Entonces, muy poco se le puede agregar a estos pasajes para entender la terminología que usa Pablo para referirse al cuerpo. Muy bien, vamos a estudiar estos cuerpos en el orden en que los recibiremos. El primero es cuerpo animal. El segundo es cuerpo espiritual y el tercero es cuerpo glorificado. En este orden, los que han de estrenar cuerpo los recibirán de cuerpo animal a cuerpo espiritual, de cuerpo espiritual a cuerpo glorificado. Antes de entrar a estudiar las características de los cuerpos, consideremos 3 cosas. Primera, todo ser humano que ha hecho acto de presencia en esta tierra ha tenido un cuerpo animal. Repito, todo ser humano que ha hecho acto de presencia en esta tierra ha tenido un cuerpo animal. Segundo, todo ser humano, sea cristiano o no, después de morir tendrá un cuerpo espiritual. Todo ser humano, sea cristiano o no, después de morir tendrá un cuerpo espiritual. Tercero, de los 2 grupos de salvos, solo un grupo tendrá un cuerpo glorificado. Si tiene presente estas 3 consideraciones, cuando estudie el tema le será muy fácil acomodar infinidad de escrituras. Porque no tener acomodados estos principios es lo que complica respetar el orden correcto de las escrituras y que deriva en diferentes interpretaciones doctrinales sobre un tema. Pero sabemos que el apóstol Pablo se refería a una exclusiva doctrina sobre la resurrección, y para entenderla bien, cómo es que se llevará a cabo, en qué cuerpos, al cuánto tiempo, quiénes tendrán cuerpos, quiénes no tendrán cuerpo, etc. Para entender esto, aparte de la terminología, estos 3 principios deben de ser considerados para acomodar exactamente el tema de la resurrección. ¿Alaban a Dios? Repito nuevamente, de una forma rápida. Primero, todo ser humano que ha hecho acto de presencia en esta tierra ha tenido un cuerpo animal. Todo. No, que yo soy la excepción, también tú. Sí, puedes haber ido al gimnasio, puedes tener un cuerpo de 60-30-60, qué sé yo, 90-30. Puedes ser la mujer más exquisita, tienes un cuerpo animal. Todo ser humano ha tenido un cuerpo animal. Segundo, todo ser humano, cristiano o no, después de morir tendrá un cuerpo espiritual. Y tercero, de los 2 grupos de salvos, solo un grupo tendrá un cuerpo glorificado. Bien, vamos a comenzar con el primer cuerpo para analizar las características. ¿Y cuál es el primer cuerpo? Nuevamente, 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales,
pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo actual que tenemos es considerado bíblicamente y científicamente como un cuerpo animal. Bíblicamente el cuerpo del hombre es animal porque fue hecho de los mismos elementos que el Señor usó para hacer el cuerpo de las bestias del campo. Usted puede leer esto en Génesis 1, por ahí por el versículo 24, 25, cómo es que el Señor dijo: produzca la tierra animales, seres vivientes. Y luego dice: y tomó Dios del polvo de la tierra e hizo las bestias. Del mismo polvo que el Señor hizo los animales, hizo estos cuerpos. Así es que por medio de la Biblia sabemos que tenemos un cuerpo animal. Por medio de la ciencia también, científicamente el cuerpo es, biológicamente el cuerpo del ser humano es afín al cuerpo de los animales. Esa es la razón, y la ciencia lo sabe muy bien, por la cual cuando se va a preparar algún medicamento, se desarrolla algún tratamiento médico, el ser humano primero experimenta con los animales. Y una vez que funciona el medicamento, se lleva ese experimento y sus resultados a los seres humanos. Por eso se experimenta con ratas, con cerdos, con primates, porque nuestros cuerpos son genéticamente muy afines al de los animales. Así es que todos tenemos un cuerpo animal. También esa es la razón por la cual se espera un día que se puedan practicar los xenotrasplantes. Todavía no, pero la ciencia tiene esperanzas de que un día se pueda transmitir un riñón, se pueda trasplantar un corazón, se pueda trasplantar un órgano animal en un ser humano. Todavía no es una realidad, pero esto es muy posible, hablando en términos científicos. Las características que Pablo le da a este cuerpo animal son las siguientes. Le da 3 características. Número 1, hereda y traspasa el pecado genéticamente. Esto es lo que hace el cuerpo animal. Hereda y traspasa el pecado genéticamente. Segundo, es mortal. Tercero, es corrupto. Estas son las características que le da Pablo al cuerpo animal. Repito, número 1, hereda y traspasa el pecado genéticamente. Segundo, es mortal. Tercero, es corrupto. Muy bien, vamos a ver estas características. Pero antes de analizarlas, ¿cuántos de ustedes no tienen un cuerpo animal? ¿Cuántos tienen un cuerpo animal? Levante la mano. Dile al de al lado: por muy hermoso que me veas, tengo un cuerpo animal. Sí. Lo tenemos que reconocer, yo lo tengo que admitir. Soy un encanto, pero aún así tengo un cuerpo animal. Y este cuerpo animal tiene 3 características. Primero, hereda y traspasa el pecado genéticamente. El pecado no solamente es una influencia de dimensión espiritual. Sabemos que la lucha no es contra carne y sangre. Sabemos que peleamos contra principados y potestades. Sabemos que hay unciones, hay influencias. Sabemos que el diablo ejerce un poder sobre la carne humana. Todo eso lo entendemos, pero el asunto del pecado no solamente es de dimensión espiritual, sino que el pecado está viviendo genéticamente en los cuerpos animales del ser humano. Porque lo heredamos genéticamente de Adán. Y esto es lo que dice la Biblia. En ocasiones solamente le damos mucho
énfasis a la pelea contra el pecado espiritual. Y está bien, pero tenemos escrituras que nos dicen que el pecado aquí está en este cuerpo animal. Está viviendo y... ¿A ti quién te lo pasó? Primero, ¿tienes pecado en tu cuerpo animal? Sí. ¿Quién te lo pasó? Adán. ¿Adán? No, necesito un culpable más directo, alguien que yo conozca. Mi papá. Agárrenlo, por favor. Ahí está atrás. Pues claro, si es genético, me lo pasó mi papá. ¿Y quién se lo pasó a mi papá? Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. ¿Alaban a Cristo? Gloria y honra al Señor Jesús por siempre. Primero, dice aquí en el versículo 12, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aunque el pecado comenzó en el cielo y no en la tierra, con Satanás, mucho antes de que hubiera un planeta Tierra, el pecado comenzó en el cielo. Pero ya en el mundo, el pecado entró por medio de un hombre, y esto fue por medio del cuerpo de Adán. Y Adán se lo pasó a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán. Y se fue en toda la descendencia de los hijos de Caín, los hijos de Set, y se pobló la tierra. Genéticamente se va pasando. Y para confirmar que está en el cuerpo, porque a lo mejor todavía te jaloneas y no, yo soy la excepción. Vamos a ver el capítulo 7 de Romanos. Romanos 7. Dice ahí en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive, que mora, que permanece en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿En dónde se encuentra el pecado? Genéticamente está ahí en nosotros, en las células, en los genes, y estos se transmiten al hijo y se van extendiendo. Así es que este cuerpo animal tiene esta característica: hereda y traspasa el pecado genéticamente. Segundo, es mortal. Hay una sentencia sobre este cuerpo. No importa cuánto te restires la piel. No importa cuántas mascarillas de aguacate, cuánto pepino y jitomate te pongas para quitarte las ojeras, las arrugas. No importa lo que te pongas. Hay una factura que vas a pagar. A los 20, 25, 30, 40 años es inevitable, pero este cuerpo se tiene que ir de esta tierra. ¿Alaban a Dios? La ciencia que no admite la Biblia, la palabra de Dios, como la enseñanza definitiva o la verdad definitiva sobre ciertos temas, entre ellos la vida y la muerte, siguen hasta el día de hoy buscando el elixir mágico, el método para que el hombre no muera, para que viva para siempre.
nunca lo van a encontrar. Porque esta sentencia se dictó desde el capítulo 2 de Génesis. Abran por favor Génesis 2 sin cerrar Romanos. Génesis 2. Dice en Génesis 2, versículo 16 y 17. ¿Quieren leerlo por favor? Adelante. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La sentencia se dictó, hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Ahora, ahí en Romanos, por favor, todos conocen este versículo, o por lo menos lo han escuchado citar desde los púlpitos. Romanos 6, por favor, léame el versículo 23. Adelante. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no está mal que el hombre no quiera morir. Es algo que es un instinto que en el ser humano le empuja a resistirse. Y es por eso que aunque las personas saben que en la medida que pasa el tiempo se van acercando al momento en que tienen que llegar a la caja y pagar, su pecado, la paga del pecado es la muerte, aún ellos así hacen hasta lo imposible por no pagar. Usted sabe que cuántas personas de 70 años, 80 años pueden pagar una operación de 50,000, 80,000 pesos por quedarse otro poco de tiempo. Es ese instinto de resistirse a pagar la factura. Otros se operan y se operan y se operan, principalmente los que tienen medios económicos, por ejemplo los artistas que llegan a los 60 años y no quieren aceptar que el cuerpo se está acabando y se operan y a retirar la piel. Y hay unas mujeres que han pasado hasta por 20 operaciones. Esta mujer muy famosa, Lynn May, que en su tiempo como vedette era muy atractiva por su cuerpo, creo que se ha hecho cerca de 18 operaciones. Y tantas artistas, y es ese instinto de no querer aceptarlo. Pero un cristiano que entiende esto, dice, no hay remedio. Si el Señor tarda, voy a tener que pagar. Sea de enfermedad, sea de vejez, sea en un accidente. Pero Dios dijo, pecaste, ahora pagas. Alaban a Dios. Y un cristiano vea la muerte de frente y él está listo. Señor, llegó la hora. Y aunque al mismo tiempo es una factura que hay que pagar, también dijo el hermano Branham que para nosotros es una carroza. Es una carroza que viene a recogernos para llevarnos a casa. Sí, entonces llegada la hora, tú no vas a estar llorando, pataleando y no me quiero ir, no me quiero morir. Y no, si estás preparado, Señor, pues gracias por el tiempo que me aguantó aquí la familia, el mundo. Antes no me echó fuera antes de que tú me llamaras. Gracias, llegó la hora y hay que pagar. ¿Sí dice la Biblia que paguemos a quien debamos? Bueno, es parte del mandamiento. Y tercero, este cuerpo animal es corrupto, entrará en descomposición. Esto es, no lo vas a volver a usar. Ya está en el menú de los gusanos, así es que es muy lamentable que lo cuidamos tanto y no tiene segundo uso. No hay manera de que se le repare. Usted sabe que cada que lo llevamos al taller y usted le dice al doctor, cósale aquí, sáquele acá, póngale acá, y algunos ya están bien parchados, pues no importa cuánto dinero le has metido, pero no lo vas a volver a usar. Es corrupto. Esto es, se tiene que podrir, se tiene que agusanar. Dile al de al lado, ni lo que gastaste, amigo. Nada en contra de que
Si usted necesita ir con el doc a que le echen cuchillo, vaya, hermano. Nada en contra de eso. Pero es que le metemos tanto. ¿Y sabes para qué, hermano? No es redituable. Le metemos tanto, pero este cuerpo animal es corrupto, esto es, entrará en descomposición. Por eso es que la promesa para el Señor Jesucristo en el Salmo 16 es, una vez que Él murió, dice la profecía, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es que el Señor levantó el cuerpo de Jesús antes de que éste se descompusiera. A veces se requieren 3 días para que ya apeste y algunos órganos entren en descomposición. Una ocasión me tocó cargar a un familiar de mi esposa, murió muy joven, como unos 25 años el muchacho, y se retrasó un poquito el asunto del entierro, así es que lo velaron un día más, y me acerqué y lo tuve que cargar, ya olía mal, ya se había hinchado, porque es corrupto. La corrupción va junto con la muerte, no es lo mismo. 1 Corintios 15, por favor. Dice en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, ¿en qué? Resucitará en incorrupción. Así es que cuando nuestros cuerpos sean echados al hoyo, ¿qué es lo que le espera? La corrupción. Que se corrompan, que se pudran, que se aguzanen. Si los egipcios lo hubieran entendido, no le hubieran invertido tanto a la momificación. ¿Sabe cuánto se llegaban a tardar en algunos cuerpos? Hasta 70 días. Y hacían un excelente trabajo, porque hasta el día de hoy, con todos los adelantos científicos, con toda la tecnología que tenemos, el ser humano no puede construir una momia. No pueden embalsamar un cuerpo de tal forma que lo puedan preservar durante 3000 años como lo hicieron los egipcios. Pero aún así, las que se han abierto, como la más famosa, la del rey Tutankamón, pues se logró conservar la estructura ósea y parte de la piel, pero claro que no en su estado en el que murió. Pero aún así, aunque se hubiera conservado igual, aquí dice, se va a gusanar. Así es que puede estar por fuera bien, pero por dentro está podrido, porque estos cuerpos tienen que entrar en corrupción. Alaban a Dios. Muy bien, esta sería lo que es la corrupción. Vamos a ver qué dice Job de ella en el capítulo 17. Job sí lo entendía porque él como un profeta se le reveló. Cuando estaba consciente Job de que se acercaba la muerte, Job expresa las siguientes palabras. Dice Job 17, versículo 13 y 14. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. Haciendo referencia una vez que él estuviera enterrado. Muy bien, esta sería entonces la tercera característica del cuerpo animal. Ahora pasemos al cuerpo espiritual. ¿O qué cuerpo sigue? El espiritual. ¿Cuál es el primero, hermano? ¿El tercero? Muy bien, el cuerpo espiritual es el segundo. Este cuerpo es teofánico y esto lo hace un cuerpo pasajero. Como el cuerpo de Melquisedec, el cuerpo de algunos ángeles que han estado aquí en la tierra solamente por un momento.
vinieron a cumplir una comisión, se les dio un cuerpo para que realizaran ciertas tareas y después ese cuerpo dejó de existir. Este cuerpo no tiene las características del cuerpo animal, porque el cuerpo teofánico o el cuerpo espiritual no sirve para vivir aquí en la tierra porque no pertenece a las dimensiones de este mundo. Así que el cuerpo espiritual es solamente para ser habitado en alguna de las dos dimensiones en donde están estos cuerpos. Esto es, en el paraíso o en el infierno. Ahí están los dos cuerpos espirituales. El cuerpo espiritual se le da al ser humano o para gozar, para recibir recompensa de gozo, o para ser atormentado. No serán atormentados espíritus en el infierno, ni tampoco irán a gozar espíritus al cielo. Porque los espíritus no pueden tener contacto, tocar, palpar. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando se les apareció a los apóstoles en Lucas 24? Dice la Biblia que ellos se asustaron y pensaban que veían espíritu. Y el Señor les dijo: acérquense, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y para confirmarles que no era un espíritu, pidió de comer. Los cuerpos espirituales, al igual que los cuerpos animales, son los que tocan, los que sienten, los que tienen sus 5 sentidos. Así que para que una persona sufra en el infierno solo es posible si tiene un cuerpo, y para que una persona disfrute la vida eterna, el cielo, solo es posible si tiene un cuerpo. Y para eso se les va a dar un cuerpo espiritual. Cuando la gente muere va a uno de esos dos lugares, deja el cuerpo animal, se queda en el camposanto, aquellos que tuvieron la dicha de ser enterrados, otros se los comieron los animales en el mar, otros quedaron desintegrados en un incendio. Se queda ese cuerpo aquí en la tierra. Los elementos, el potasio, el calcio, el azufre, el zinc, todo lo que conforma la estructura de este cuerpo se queda aquí en esta tierra. Así es que el espíritu tiene que recibir otro cuerpo en alguna de estas dos dimensiones. 1 Corintios 15, por favor. Dice en el versículo 44: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y para ver que esta escritura está haciendo alusión a ese cuerpo en cualquiera de las dos dimensiones, vamos a apoyarnos en Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Repito, para las otras culturas que no tienen la revelación del cristianismo, es una incógnita si el muerto va a reincorporarse en el mismo cuerpo, si no hay otro cuerpo, si anda vagando en lo que llega a su destino, si es que le pagaron o no a Caronte, porque si no pagó, pues no los puede cruzar. Caronte es el personaje, es el barquero que cruza a los muertos en la cultura griega, de este mundo al inframundo. Todas esas cosas que están flotando en la mente, a nosotros nos la aterriza la revelación del cristianismo. Y esto es, cuando te mueres, ¿qué va a pasar? Me voy a ir a una nube, se me entrega un arpa, voy a estar tocando con los angelitos. Personas aún no cristianas, fíjense bien, personas aún no cristianas, llegan a creer que su mamacita está en el cielo intercediendo por ellos. Y esta creencia es sincera, es honesta. Hay quien dice, yo sé que ahorita mi madre murió hace tantos años, pero era una buena persona y ahorita está intercediendo por nosotros, etc. O la famosa doctrina de la intercesión de María. Todo eso por falta de esta luz en el tema de la resurrección. Así es que María ahorita sí creemos que está en el cielo, pero creemos que está en este segundo cuerpo, que es un cuerpo espiritual, como el que se le dio a Lázaro, según Lucas 16, y como el que se le dio también al rico. Porque Lázaro estaba con Abraham, y el rico tenía un cuerpo porque dice que tenía una lengua. Lázaro también tenía un cuerpo porque le dijo que moje su dedo. Entonces hay cuerpos que solamente son teofánicos. ¿Por qué son teofánicos? Porque son pasajeros. Solamente serán usados por un espacio de tiempo. Y ese será el tiempo en que estarán en el infierno o ahorita en este instante en el cielo. Ahí es donde a veces yo les aplaudo a los testigos de Jehová, porque ellos llegan muy filosos a su casa, ellos tocan. Y una vez que tocan le dicen a usted, ¿usted va a ir al cielo cuando muera o va a vivir en la tierra? Porque ellos sí tienen bien acomodado el tema de que vamos a habitar la tierra. De hecho, una de las bienaventuranzas, citando Jesús, lo que dice, creo es el Salmo 37, los mansos habitarán la tierra. Pero ellos no creen en un cielo y quieren derrumbar la doctrina con esas escrituras que dicen que vamos a habitar la tierra. La cuestión es que de aquí al tiempo en que los mansos habitarán la tierra, los hijos de Dios tienen que estar en algún lugar y ellos están en el paraíso, pero están en estos cuerpos espirituales, teofánicos porque son pasajeros. ¿Alaban a Dios? Lo más parecido que podamos encontrar al cuerpo espiritual son los cuerpos angélicos, porque los cuerpos de los ángeles no hay en la Biblia ninguna referencia, un pasaje que nos dé a entender que los ángeles comen o duermen. Y como es el mismo cuerpo que hemos de habitar, cuerpos donde ahorita ellos están, es de aquí donde se deduce que los cuerpos espirituales tampoco comen ni duermen. Los hermanos que están ahorita allá no requieren alimento ni requieren descanso. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Ahora sí, ya sabemos cuál es el segundo cuerpo. Pasamos al tercero. ¿Qué cuerpo es? Vamos a Filipenses capítulo 3. Dice el último versículo, Filipenses 3, verso 21. Bueno, vamos a leerlo desde el 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, esta es una promesa que solamente alcanzará un grupo de los salvos. Ustedes recuerdan que en estudios sobre los salvos hemos dividido los salvos entre lo que son llamados
llamados en las Escrituras hijos de Dios, y el otro grupo que es la esposa del Cordero. Es difícil entender todas las implicaciones de lo que significa un cuerpo glorificado, pero vamos a echar mano de la poca información que tenemos. Este cuerpo tiene características de los dos cuerpos anteriores. El cuerpo glorificado tiene características del cuerpo espiritual y también tiene características del cuerpo animal. Si lo comparamos con el cuerpo mortal, el cuerpo glorificado tiene tres cosas. Primero, no tiene pecado, la genética es perfecta. A pesar de que serán usados los mismos elementos para que Dios reincorpore nuestros cuerpos, valga la redundancia, para que se dé la reincorporación, a pesar de eso, cuando el Señor tome los elementos del polvo para formar nuestros cuerpos, ya estarán limpios genéticamente. Esto es, será la misma genética que tuvo Adán en un principio. Porque Adán y Eva tenían su genética limpia en su totalidad. Así que estos cuerpos no serán contaminados por el pecado, serán nuevamente reconstruidos. Y de aquí también vale la pena agregar el siguiente punto. Eso es la verdadera resurrección, porque se confunde lo que es la resurrección con lo que es revivir a una persona. Equivocadamente, algunos editores de la Biblia en San Juan 11 ponen como título la resurrección de Lázaro, pero Lázaro no resucitó, Lázaro solo revivió. La resurrección implica un cuerpo glorificado, esa es la resurrección. Lázaro se levantó, o Dios lo levantó, Jesús lo levantó al cuarto día, pero le levantó el mismo cuerpo. Era un cuerpo sujeto a morir y era un cuerpo sujeto a la corrupción. Y era un cuerpo con pecado. Así que el cuerpo glorificado de entrada no tiene pecado, la genética es perfecta. Segundo, no es mortal, sino que se autorrenueva permanentemente. Las células se van a estar regenerando como lo hace el cuerpo humano desde el nacimiento hasta los 20 años. Científicamente es cuando se demuestra que las células comienzan a dejar de trabajar. De los 20 años en adelante, las células pierden el ciclo continuo de regeneración. Y es por eso que ya no nos vemos tan jóvenes de los 20 años en adelante. Bueno, algunos somos la excepción, pero la mayoría de ustedes sí les está afectando. Dile al de al lado, te está yendo muy mal, por cierto. Pero, ¿tienes algo que decir en contra? Todo está bien, ok. Pero en ese cuerpo glorificado, sus células se van a estar regenerando eternamente. Aleluya. No va a haber tiendas de aparatos ortopédicos en el cielo. No va a haber cremas antiarrugas, no vas a necesitar más mascarillas, no vas a necesitar que te pongan ahí el disfraz, píntale aquí porque aquí se ve más marcado ahí el grano, la verruga no va a echar a perder tu rostro, todo va a estar lindo. ¿No es hermoso? Que el Señor no solo se preocupa por la eternidad, sino hasta por nuestra estética. Sí, yo creo que nos ha de ver con tanta compasión el Señor. ¿Cómo quedaron mis hijos? Y tercero, nunca se va a corromper. Obviamente esto es por consecuencia. No hay muerte, no habrá corrupción. El cuerpo glorificado, si lo comparamos con el cuerpo espiritual, se mueve en las dos dimensiones. El cuerpo animal nada más se mueve en nuestra dimensión, materia, espacio y tiempo. El cuerpo espiritual no se mueve en esas dimensiones. Es por eso que aparecen y desaparecen. Dice el hermano Branham que el Señor le concedió a él, el día que enterraron a la hermana Job,
le concedió verla ahí en el sepelio. Ese cuerpo espiritual que recibió la hermana Job pudo ser visible en unos instantes en el sepelio de ella misma. Pero esto es como es pasajero y como no puede moverse en nuestras dimensiones, son visitas que el Señor les permite hacer. Pero el cuerpo glorificado sí puede estar en la dimensión de espacio, tiempo y materia, y aparte puede estar en las otras dimensiones. La prueba es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado se hizo presente aquí en la tierra. Llegó ahí con los apóstoles, se sentó a comer con los caminantes de Maús. Y aparte ese cuerpo glorificado se mueve, eso fue revelado por el hermano Branham, aunque se puede probar por las Escrituras, se mueve a la velocidad de la luz. Esa es la razón que pudo atravesar el Señor la materia, porque dice San Marcos 16 que estando ellos reunidos con la puerta cerrada, el Señor apareció. Es a la velocidad que se movía, atravesó, esto lo dice Einstein, cualquier objeto que pudiera viajar a la velocidad de la luz puede atravesar la materia. Y eso es lo que se puede hacer con estos cuerpos y los vamos a requerir. ¿Por qué? Porque como las bodas se van a realizar en el centro del universo, ahí es donde se celebran las bodas del Cordero, entonces necesitamos cuerpos que puedan viajar a través del universo para llegar hasta ese lugar. Como una vez lo mencioné, si el Señor nos lleva hasta el centro del universo, viajando a esa velocidad, a la velocidad de la luz, en estos cuerpos animales, hermano, llega la pura calaca. Se desintegra tu cuerpo. Requerimos cuerpos nuevos. Sí, dile al de al lado, no me culpes, necesito un cuerpo nuevo para ir allá. Esos cuerpos no están sujetos a las leyes físicas. Segundo, esos cuerpos glorificados tienen el poder de la palabra hablada. Tienen el poder de la palabra hablada. Porque si la novia ha de gobernar esta tierra, y estamos en una restauración, esto es, vamos a regresar al inicio, que es restaurar, regresar a su estado original, volver las cosas a su estado original. Y nuevamente seremos pequeños dioses como lo era Adán, un pequeño dios. Él gobernaba la tierra por medio de la palabra hablada. La vamos a requerir nosotros y el cuerpo glorificado tendrá eso. De aquí es donde podemos entender que los salvos no tendrán un cuerpo glorificado. Ellos recibirán un cuerpo, pero no uno glorificado como el de la novia. Por eso dice las promesas para los vencedores: el que venciere se sentará conmigo en mi trono y gobernará las naciones con vara de hierro. Con la autoridad, ¿con qué autoridad gobierna Cristo? Dice Apocalipsis 19, de su boca salía una espada de dos filos. ¿Qué es esa espada? Es la palabra con la que Él gobierna las naciones. Y tercero, es muy probable, esto solamente es probable, pero es muy probable que estéticamente estos cuerpos sean mucho mejor que los otros cuerpos que recibirán los salvos. Esto es en base a dos escrituras. Abra Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, pueden leerme por favor rápidamente el versículo 16. Adelante. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Correcto. Aparte de las características simbólicas, se describe el rostro del Señor con tanta luz, con tanta brillantez, que esto es algo muy parecido a lo que sucedió en Mateo 17 cuando Él se transfiguró. O sea, su cuerpo emitía una luz muy radiante. Y si nuestros cuerpos van a ser semejantes a los de Él, entonces quiere decir que nuestros cuerpos también tendrán características estéticas más sobresalientes que los demás cuerpos. Algunos de nosotros que tal vez seamos pocos, pero que ya somos muy bellos, seremos más bellos todavía.
Hermano, tantos años que me hicieron el dedito abajo, si no me levanto el ánimo yo mismo, ¿qué cree que va a suceder? Abra Daniel capítulo 12, por favor. Aquí hay una escritura que es muy probable que se refiera a esa estética de aquellos que reciban estos cuerpos. Dice en Daniel 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Se menciona sobre un resplandor como el que despedía el Señor Jesucristo, y si nos está diciendo Pablo en Filipenses 3:21, que vamos a recibir un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Y cuando Juan lo describe en su gloria, siempre lo describe destellante, entonces es muy probable que nuestros cuerpos van a resaltar también en cuanto al aspecto físico. Estas serían entonces las tres características, comparando el cuerpo glorificado con el cuerpo espiritual, y las otras tres características comparando el cuerpo animal con el cuerpo glorificado. Finalmente, entendiendo este proceso de la desintegración del cuerpo y de la reincorporación, entendiéndolo como lo entendía Pablo, con esta visión tan amplia, entonces ahora cobran sentido las palabras añorantes del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5. Abran por favor 2 de Corintios 5. Dice el apóstol Pablo añorando, no solo es una expresión, no solo es una declaración oratoria, sino que lo dice con añoranza. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, versículos 2, 3 y 4. Y por esto también, una vez que Pablo entiende todo lo que hemos estudiado esta mañana, Pablo, entendiendo esto, siéndole revelado, dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos nuevamente, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo inmortal sea absorbido por la vida. ¿Alaban a Dios? Una vez que Pablo entendía ese cuerpo miserable que él tenía, ese cuerpo corrupto, ese cuerpo mortal, ese cuerpo vendido al pecado, ese cuerpo contaminado, y también que entendía que aquel cuerpo que se le iba a dar en el cielo era provisional, no era el que iba a habitar permanentemente. Entendiendo esta revelación, entonces ahora él dice, gemimos. ¿Qué es un gemido? Es más allá de una expresión de necesidad. Es una desesperación. Es un anhelo con fervor, como quien ha estado viviendo por 20 años en una casita de lámina, donde todo se gotea, todos apretados, el piso de tierra, y le dicen, te vamos a regalar una mansión con 10 habitaciones, 2 cocheras, tiene piscina, la casa tiene tantos metros construidos. Y aquel que le dan una noticia, porque hay quien se ha llegado a sacar en algún sorteo una casa. Él está, me imagino a los hijos diciéndole al papá, ¿y ya nos vamos a cambiar? ¿Y cuándo nos cambiamos? Y falta un mes y ellos ya haciendo maletas, y faltan 15 días y ya recogieron toda la casa, todo está en cajas, están ya anhelando la nueva casa. Esa era la expresión de Pablo, gemimos. Él ya anhelaba el nuevo cuerpo, porque estaba cansado del suyo. Estaba tan cansado que dijo, ¿quién me librará de este cuerpo? Ese era su gemir. Quien no lo entiende,
Oye, ya te vas a morir. No, pero yo no. No se quiere ir. A como dé lugar se quiere quedar. Eso somos nosotros. ¿Quién se quiere morir hoy? ¿Te das cuenta? Pablo no estaba jugando. Pablo tenía una revelación y él dijo, porque para mí el morir es ganancia. Me voy a mi casa, me voy a mi mansión, me voy a mi edificio. Él entendía bien el proceso de la reincorporación. Alaban a Cristo. Dios nos lo revele. Póngase de pie. Respondo rápidamente a las siguientes preguntas que nos envían de nuestros hermanos de la radio. Las características físicas del cuerpo espiritual son las mismas que el animal físicamente hablando. Y si no comen, ¿por qué el Señor comió? Porque el Señor no tenía un cuerpo espiritual, tenía un cuerpo glorificado. Y las características físicas, más bien creo que el hermano quiso decir, es nuestro hermano Bren, quiso decir los rasgos físicos. Los rasgos físicos sí van a ser los mismos. El morenito va a ser moreno, el güerito va a ser güero, para que no hagas tu cartita de Santo Claus. Señor, quiero unos ojos azules, quiero esta. Sí. Dile al de al lado, guárdate tu carta, por favor. Sí, que se guarde su carta, pues estas no son complacencias, hermanos. Pregunta, ¿puede describir un día en la eternidad ya con el cuerpo glorificado? ¿Qué haremos? Yo recuerdo que el hermano Branham una vez expresó que viajaremos de un planeta a otro planeta. Imagínese usted, el fiestón que usted se va a perder de las vacaciones, que no se van a comparar las de este fin de Semana Santa, con las que va a haber allá. No se lo pueden perder, hermanos. Muy bien, vamos a... ¿Recibieron su porción? Entonces incline su rostro para agradecerle a Dios y pedirle a Dios que nos lo revele, porque un día tendremos que enfrentar la muerte. Eso es un hecho. Si el Señor tarda un día, nos van a informar que estás a punto de partir. Pero ¿cómo la vas a enfrentar? ¿Estás resignado? ¿Estás preparado? ¿O quieres más tiempo? Puede ser tú, aunque estés joven. Puede ser tú que ya estás grande y enfermo. Sea cual sea la situación, un día tendremos que encararla. Pero ¿cómo la encararemos? Señor, en este servicio se nos ha revelado qué es lo que sigue. Y es por eso que nos estamos preparando. Porque no queremos ser desnudados, Señor. Más bien queremos ser revestidos. Queremos que esto corrupto se vista de incorrupción, esto mortal sea absorbido por la vida. Y para esto debemos de seguir preparándonos. Seguir estudiando tu palabra, seguir orando, seguir llenándonos de ti, seguir viniendo a tu casa y seguir esforzándonos por vivir tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. Nuestros corazones han recibido la porción de vida eterna que tenías asignada para nosotros el día de hoy. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Amado y precioso Señor, a ti la honra y la gloria por siempre. Santo, santo, grande eres, perfecto, puro, bendito, glorioso, sublime, único. Señor, siempre tan fiel dándonos el pan. A pesar de que no lo merecemos, te sientas a la mesa y empiezas a decirle a tu hijo, a tu hija, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Gracias, Señor. Has sido tan bueno con esta iglesia que no solo nos das el alimento a nosotros aquí localmente, sino a tus hijos que se sintonizan con nosotros. También ellos han recibido, Señor, su porción. Gracias, Padre eterno. Te alabamos, te bendecimos. Te damos la gloria en el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.